Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy vamos Am, a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Hoy vamos a tratar el capítulo 5. Es un capítulo bastante largo, tiene mucho de dónde sacar, entonces hoy vamos a estudiar solo la primera parte, que va a ser de los versículos 1 hasta el 12. Esta, esta porción que estudiaremos hoy realmente es muy conocida, la conocemos como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, pero aquí Jesús nos está mostrando también algo que en el estudio que hemos hecho se llama los estatutos del reino. O sea, es aprender normas de cómo vivir. La palabra estatutos es eso, normas o reglas que debemos obedecer para que nuestras vidas sean fructíferas. Entonces, voy a leerlas y ya luego vamos a ir desglosando una por una. Si tienen sus Biblias, pueden acompañarme. Vamos a empezar. Dice, las bienaventuranzas. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque reciben la tierra como heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Bueno, cuando empezamos a esta lectura, nos habla precisamente de eso, ¿no? Que él subió a la ladera de una montaña, por eso se le llama el Sermón del Monte. Eh, pero se dice que aquí dice, los discípulos se le acercaron, o sea, no está solamente los discípulos, creo que había mucha más gente, pero solamente esos 12 fueron los que más se acercaron a él y fue como estar en primera línea, como el VIP de este sermón lo tuvieron, fue los discípulos. De pronto, muchas de las personas que estaban allí era porque habían ya escuchado hablar de Jesús, de pronto muchos de ellos ya habían sido bautizados, aquí no se dice, pero pues es algo que se deduce más o menos, ¿no? Porque si lo seguían era porque ya conocían de él, habían escuchado todas las cosas que él hacía, de pronto muchos ya habían sido bautizados por Juan, y lo que ellos estaban interesados era en conocer ese nuevo rey, saber cómo vivir o cómo iban a hacer las cosas de ahora en adelante. Y pues yo creo que es básicamente lo que nosotros hacemos cuando conocemos de Jesús, ¿no? Empezar a conocer cómo es Él, qué es lo que Él nos ofrece, ese nuevo estilo de vida. ¿Y cómo nosotros podremos saber eso? Solamente estudiando su palabra, estos discipulados, todo lo que se hace es básicamente eso, aprender a conocer ese nuevo estilo de vida. Entonces, para estudiar estas bienaventuranzas, mm, están, este capítulo, como les decía inicialmente, lo hemos dividido, se va a dividir en tres partes. Lo primero que vamos a estudiar son los estatutos o normas de felicidad. Tengan en cuenta esta palabra.
es lo que acabamos de leer del versículo 1 al 12. El término bienaventuranza está relacionado con la palabra bienestar y felicidad de una persona, la bendición. Hay personas que dicen bienaventurado, bendecido, feliz. Aquí en esta versión que yo leí dice dichosos, en otras dice bienaventurado, o sea, porque son sinónimos. En este grupo que vamos a leer hoy, los estatutos o normas de felicidad, hemos visto 9 veces la palabra dichoso o bienaventurado, como dicen algunas versiones. Entonces, podríamos decir que este primer grupo de estatutos encontraremos la receta de Jesús para lograr la verdadera felicidad. Entonces, y si nosotros pensamos en nuestra mente, en lo que nosotros conocemos como felicidad, pues muchas veces, muchos de nosotros podemos pensar, no, pues felicidad es pues tener dinero, una buena familia, un buen trabajo, una buena casa, el carro que soñamos, otros pueden ver la felicidad como fama, como poder, pero eso es el concepto de felicidad que el mundo nos ha enseñado, que nos ofrece, pero sabemos de que no es así, porque hemos visto tantos casos de gente famosa, gente con mucha fama, con poder, con dinero, y se suicidan porque no son felices. Entonces, la felicidad no es eso. Entonces, vamos a ver qué nos muestra Jesús en estos versículos, esa receta para llegar a la felicidad. Cuando empezamos a leer la primera parte, el versículo 3 dice, dichosos los pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es aquella persona que se reconoce a sí misma que no tiene bienes espirituales. O sea, que estamos alejados del Señor, que no tenemos esa riqueza espiritual. Mire que en Lucas 18, 9 al 14, muchos de nosotros hemos escuchado la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos cuando están en el templo orando. El fariseo se ufana y dice, oh, yo no tengo los pecados que este tiene. El recaudador de impuestos está orando, pero está reconociendo, yo soy pecador, reconozco mi pecado, no soy digno, todas cosas. Entonces, la respuesta que Jesús da es que Jesús dice que ese recaudador de impuestos volvió a su casa justificado. Allí no dice que fue el fariseo el que se ufanaba, sino aquel que había reconocido que era pobre espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que estaba alejado de Dios. Y Jesús lo dice, aquel que se humilla será exaltado. También vemos la parábola del joven rico. Él tenía todo lo que el mundo llama felicidad. Tenía dinero, tenía todo, pero asimismo, él no se consideró un pobre espiritual. Él no reconoció esa parte, la necesidad que tenía de Jesús. Porque la prueba fue que él se fue, pero hay algo que dice allí, dice que se alejó triste. O sea, a pesar de que tenía mucho dinero, era rico, tenía todo lo que podía tener, pero se alejó triste. O sea, la felicidad no estaba en el dinero, sino que este hombre se alejó del Señor porque no fue capaz de reconocer su pobreza espiritual. Así nosotros, mientras sigamos confiando en lo que el mundo nos ofrece como felicidad, o sea, que si el dinero, que la fama, que tener la casa, que tener el carro del año, tener todos los lujos, si eso nosotros lo miramos como felicidad,
Y mientras no reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de Dios, no hallaremos la felicidad. Dice que dichosos los pobres en espíritu, o sea, dichoso aquel que reconoce que necesita del Señor, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa es la recompensa que tiene aquella persona que reconoce la necesidad que tiene de Dios. Miren esta versión como dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. O sea, los que se dan cuenta que realmente cuando uno reconoce que, hombre, yo debería buscar más de Dios, debería de pronto de tener más tiempo de oración, de buscar más la presencia de Dios, de apartar de ciertas cosas que me quitan mucho tiempo y muchas cosas para dedicarme más a orar, a hacer. Yo por lo menos en estos días la data se me ha agotado porque he estado escuchando muchas diferentes cosas y he utilizado mucho internet. Entonces, como tengo poca data, entonces le estoy quitando la data en el trabajo. Entonces me he dado cuenta de que en esa época, en ese momento, como ya no recibo nada de WhatsApp, entonces lo que yo hago es que ¿cómo se llama esto? Spotify, tengo bajadas canciones cristianas en instrumental, entonces me pongo a trabajar y con esa música instrumental cristiana y he podido ver o sea, como más paz, como que en ese momento ya me concentro más en pensar más en las cosas de Dios, en orar, porque se muestra la atmósfera, entonces me ha estado gustando eso y de pronto voy a seguir haciéndolo para que durante el trabajo no tener WhatsApp ni tener nada de internet, sino simplemente el que me necesite pues me llama y ya es diferente, pero no estar como con eso de que le llega un mensaje que voy a mirar tal cosa en Facebook o en tal cosa. Entonces, es una buena práctica porque de verdad que a veces uno hasta de dentro del trabajo se ocupa y uno trabajando puede tener una oportunidad de buscar del Señor también. Y eso es lo que dice aquí en esta versión, el que se da cuenta que tiene necesidad de Dios, ese es un pobre de espíritu. Porque el ejemplo que tú diste, Ujú. ¿cómo llama? No, el otro, el primero, El fariseo el y el... fariseo, el fariseo pensaba que era rico Ujú. espiritualmente. ¿Vas a hablar algo, David? Sí, y eso es cierto de pobre en espíritu y algo que se interpone un obstáculo muy grande a tener o a hacer eso es el orgullo, el egocentrismo. Sí, si vemos los diferentes casos de poder, la fama y de pensar que no que dependo más de mi fuerza, de mi sabiduría, de mi conocimiento y de todo lo que he aprendido, eso es el ego, ¿no? Ujú. Es el orgullo que es realmente el no ser humilde ante los ojos de Dios y que siempre hay que depender de él, ¿no? Y eso lo vimos con Lucifer, ¿no? Que realmente fue su orgullo el que dominó su corazón y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Todo. Y el hombre, pues, desafortunadamente cae mucho en eso, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que Jesús, como es la sabiduría de Dios, empezó con eso, ¿no? La primera bienaventuranza. Y la, Esto. y la Uh-huh. palabra de Dios dice aquel que crea que está firme, cuide que no caiga, ¿no? Exacto, porque es como que va creciendo el orgullo, ¿no? Ujú. Sí, porque uno piensa, no, pues estoy firme, pero ese ya es el yo, ¿no? Cuando decimos yo, es que es el ego. Mm. Y a veces yo creo que cuando uno dice que yo estoy firme, estoy mejor que todo el mundo, es cuando más Claro, serio está. sí, sí, sí. Muy Eso es todo. Perdón. Ok, gracias, David. Entonces, ahí vemos que cuando reconocemos que necesitamos de Dios, que somos pobres de espíritu, la recompensa es, dice, porque el reino de los cielos les pertenece. La segunda parte, en el versículo 4, perdón, dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Los que lloran, cuando hablamos del llanto, del llorar,
se dice que el llanto es un grado intenso de duelo, un dolor profundo por algo que sentimos. En este caso sería por llorar ante Dios, por el pecado que tenemos, porque hemos estado apartados de Él. Eso nos habla también de un verdadero arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Nos dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, claramente vemos que el arrepentimiento, que lo que hemos dicho siempre, que es ese cambio de dirección, es ese apartarnos del pecado, ese arrepentimiento, ese nuevo camino es el que nos lleva a la felicidad. Y dice, la tristeza produce muerte, que fue lo que le pasó al joven rico. El joven rico se fue triste, o sea, la tristeza lo llevó a apartarse más y la tristeza se representa en la muerte. Muchas veces dice, Dios nos permite esa tristeza y esas lágrimas de arrepentimiento en nuestras vidas para que sea como el camino que nos lleva a la felicidad. O sea, no es el fin, sino el camino que nos lleva. Dice, bienaventuranza, esta bienaventuranza dice que ¿cuál es la recompensa? Que seremos consolados, recibir el consuelo de Dios, recibir estar en su regazo, sentir su paz. Miren que estas dos primeras bienaventuranzas se trata como en lo que yo hago, porque la primera me habla de reconocer que soy pecador, que soy apartado de Dios. Y la segunda también se trata de mí, de mi arrepentimiento, de algo mío, de lo que yo tengo que hacer. Ya las otras vamos a ir viendo, ya no tienen tanto que ver con lo que yo hago, una posición mía, o como lo decía de pronto también ahora David, como en el egoísmo, que es algo mío, algo propio, sino vamos a ver las otras como en qué se desarrolla. La tercera bienaventuranza viene en el versículo 5. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Esa palabra humilde nos habla como de la mansedumbre, del dominio propio, como esa disposición que se tiene para someterse al señorío de Dios, a la voluntad de Él, a confiar en que Él es el que tiene el control de las cosas, porque cuando nosotros recibimos al Señor, decimos, bueno, yo hago a Jesús el Señor de mi vida, o sea, el Señor de mi vida es que me voy a someter a su señorío, a lo que Él me disponga a hacer, porque cuando yo he tomado ese camino de arrepentimiento, que he cambiado la ruta de cómo hacía las cosas, ya las hago de una forma diferente. ¿Por qué? Porque me estoy sometiendo a lo que Dios me dice, a lo que Dios me manda en su palabra, a lo que voy aprendiendo día a día. Entonces dice de que los humildes recibirán la tierra como herencia. O sea, vamos a ser llamados sus hijos porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Así como nosotros protegemos nuestros hijos y los cuidamos, así es el Señor con nosotros. Entonces, ya que esta bienaventuranza tiene ya más que ver con los demás, el sometimiento que tengo a la autoridad, que tengo al señorío de Dios. Vamos con la siguiente. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa hambre y sed de justicia nos habla como de, no el hambre y la sed física, sino esa pasión, ese anhelo de buscar la intensidad, no solamente buscando saciar nuestros deseos, nuestra carne,
sino la intensidad de buscar la santidad, de buscar las cosas que le agradan al Señor y de conocer más del Señor, o sea, todo que es de Él quien dependemos. Muchas veces, para muchos de pronto hacer el ayuno es difícil, ¿verdad? Entonces uno está haciendo el ayuno y está pensando, ay, ¿a qué horas es que se termina? Que me quiero tomar una sopa. Entonces ese día uno se antoja de todo y si va a alguna parte le ofrecen de todo y es duro porque el hambre, el cuerpo te pide, o sea, como que es el día que uno decide hacer un ayuno, ese día el hambre se alborota. Muchas veces uno sale sin estar en ayuno y como que el cuerpo no, pero el hecho de reconocer esa palabra de que no puedo comer o decidí no comer es más llamativo. Y lo que el Señor anhela es que nosotros tengamos esa hambre y esa sed, así como nos desesperamos por comida física, por el agua, que ese mismo anhelo, ese mismo deseo, esa misma pasión, la tengamos por Él, por conocerlo, por saber que solamente en Él vamos a encontrar la saciedad. Esa es la recompensa, saber de que todo lo que nosotros necesitamos viene de Él. Es el único que nos da la paz, el que nos llena de amor, de gozo. Entonces, ese anhelo y esa paz, esa hambre y esa sed es lo que Él quiere saciarnos y es la recompensa que Él nos da. Y otra cosa que también se puede tener en cuenta ahí es la hambre y sed de la justicia de Dios, porque es que nosotros cuando nos hacen algo, nosotros queremos tomar venganza de las cosas. Y a veces uno quisiera tomar por sus propias manos la venganza y el Señor dice, no, la venganza es mía y lo que el Señor quiere es que nosotros anhelemos y deseemos la justicia de Dios, porque Él es el que va en últimas a hacer la obra, no nosotros. Mire que en Pedro, en el capítulo 3, a los cristianos, dice por último, ¿Cuál? ¿El 8? Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Amén. ¿Sí ve? O sea, cuando a uno le hacen mal, uno quiere contestar con mal. Pero entonces, anhelar la justicia de Dios es decir, bueno, yo, aunque es injusto lo que nos están haciendo, aunque la verdad a veces la gente se pasa o abusa de uno, uno cómo hace para uno vengarse. O sea, la idea de uno y uno quisiera tomar por sus manos y hacer justicia, pero anhelar la justicia de Dios es que se haga su voluntad. Dios pagará y Dios tendrá su momento para cada cosa y para cada persona. Y no es fácil, porque cuando uno está pasando por una situación bien difícil que le han hecho daño, uno quiere hacer justicia. Y esperar la justicia de Dios no es fácil. Entonces, eso es una bienaventuranza de no pagar mal con mal. ¿Qué más lo que decía? En insultar. Y dice que tomar el ejemplo de Jesucristo, porque es que Jesucristo, aquí adelantico está. ¿Está el 9? Sigue aquí, si quieren. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Dice que Jesucristo también, el ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo también, él fue atacado, fue vituperado
y él nunca respondió, ni nunca, aquí, Cristo como... Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. El ejemplo de Jesús es ese, él nunca, aunque él fue injusto lo que le hicieron a él, ¿verdad? Y él nunca respondió, y dice que como un cordero fue llevado al matadero, y él nunca respondió ni nunca se defendió, porque él estaba bajo la cobertura, bajo la voluntad del Padre. Entonces nosotros también debemos de aprender eso. No es fácil porque nosotros por lo regular somos muy dados a tomar las riendas sobre la esta, pero ahí dice bienaventurado el que dice que, bienaventurado. Los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Amén. Pero si uno toma la justicia, entonces no va a saciar, no que va a pecar también. Entonces, bienaventurado esperar la justicia de Dios. Dios pagará cualquier cosa que nos hayan hecho. Bueno, continuando con la quinta bienaventuranza, dice, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Este compasivo es muy relacionado con misericordiosos, ¿no? Dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. Un buen ejemplo de pronto está en el rey David. Él mostró misericordia con el rey Saúl, aunque lo perseguía, lo quería matar, pero el rey David nunca levantó su mano ni su arco en contra del rey Saúl. Él tuvo misericordia, pero Dios también fue misericordioso con David, porque aún con todos los pecados que tuvo David, con todas las faltas que tuvo, Dios lo llama que es un hombre conforme a su corazón. O sea, y está en el linaje de su hijo, es un hombre de gran valor para Dios, así lo trata. Imagínense decir que es un hombre conforme a su corazón después de todo lo que hizo, pero él está también viendo la misericordia que él tuvo cuando estuvo enfrentado al rey Saúl. Entonces ahí vamos viendo de que eso también es algo que tiene que ver de nosotros hacia los demás. No es solamente algo mío, sino extender la misericordia a otros. ¿Tienes algo más? La sexta bienaventuranza dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio nos habla de rectitud, de honestidad, de personas comprometidas con Dios y con lo que Él muestra. Aquí no se refiere como a los ritos de pureza y de limpieza que se hacían anteriormente, que era vestirse de tal manera, que rociarse con sangre. No se habla de esa rectitud, de esa limpieza. Se habla de una limpieza interna del corazón. Y dice que esa recompensa es ver a Dios. Veremos a Dios en la intimidad, en esa forma tan hermosa. Y vuelve y nos cita al rey David, que tenía un corazón limpio, un corazón recto, pero no era porque no hubiera pecado, sino que cuando él pecaba, lo hemos visto en ese salmo, cuando él habla del dolor que él sentía por el pecado, por haber fallado, porque él decía, solo contra ti he pecado. Y se dice que él se llenaba de ceniza, vestía ropa áspera y todo. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo, él quería no solamente limpiar su cuerpo, sino que en esa forma estaba limpiando su corazón. Y por eso Dios lo llegó a llamar un hombre conforme a su corazón. O sea, nos habla de rectitud, de fidelidad. Entonces, para nosotros ver a Dios y estar como en esa intimidad con Él, se nos pide un corazón
limpio. Mire que cuando hablamos de un corazón limpio, un corazón puro, no es un corazón que nunca se equivoque ni que nunca cometa errores, porque David los cometió. Y la Biblia, lo rico y lo bueno, lo bello de la Biblia es que la Biblia no oculta absolutamente nada. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que cuando Dios nos dice a nosotros, ninguno como el corazón de David, es que era perfecto, no, era imperfecto, pero era una persona que cuando se equivocaba, reconocía su error y pedía perdón por eso. O sea, no es ser perfecto en que nunca me equivoco y que nunca es que yo soy de corazón limpio y es que como a mí no me llega ni un pensamiento malo a la cabeza, no, sino que tenemos que reconocer de que todos somos impuros, todos, si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nadie se salvaba. Pero entonces un corazón puro, un corazón recto, ¿cuál es? Es el que se equivoca, pide perdón en el momento y si otra vez se arrepiente y sigue adelante con el camino. No es necesariamente una persona que nunca cometa errores. Bueno, vamos con la séptima. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Trabajar por la paz se refiere a aquellos que llevan el evangelio de la reconciliación. Es la reconciliación entre Dios y los hombres. Con un corazón limpio enseñamos a otros y los llevamos a conocer ese camino de Jesús, ese puente. Recuerden que Jesús es ese puente que nos conecta nuevamente con el Padre. Nosotros nos hemos apartado, desde Adán quedamos apartados de Dios, sacados del Edén, pero Jesús vuelve y se convierte en ese puente para nosotros llegar. Entonces, Jesús ya no está aquí en la tierra físicamente, pero nos dejó su Santo Espíritu y es el que está en nosotros y nos ayuda a evangelizar, a hablar de ese evangelio, a hablar de las buenas nuevas. Sácalo, amor. Yeah. Bueno. Y dice que la recompensa es llegar a ser llamados hijos de Dios, que compartimos su pasión por la reconciliación y buscar que todos lleguemos a estar juntos en la eternidad con Él. O sea, eso es trabajar por la paz. Trabajar por la paz es el estilo de llegar al estado de la reconciliación, llevar a otros a la reconciliación, ya no solamente, no, yo estoy bien ya con el Señor, entonces los demás no. Entonces, ese es el trabajo de ser llamados a trabajar por la paz y la recompensa, ser llamados hijos de Dios. La siguiente nos dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ser perseguidos por la causa de la justicia, no por el fanatismo, sino por enseñar y mostrar a Jesús. Porque muchos dicen, no, pues aquel que es capaz de morir de tirarse a matar por Jesús, o ese es el que va a ser. No, es aquel que muestra a Jesús, que muere por su causa. Lo hemos estado hablando estos días en los audios, lo que se está leyendo en Apocalipsis, del mártires, todo esto, pero son personas que lo hicieron por la causa de Jesús, no por fanatismo, no por religiosidad. Y aparte de eso, cuando nosotros estamos cumpliendo con esta parte, estamos cumpliendo con el mandato de la Gran Comisión y el galardón que nos aguarda, ¿cuál es? Que sabemos que el reino de los cielos nos pertenece. ¿Por qué? Porque hemos estado con él. Si vamos a la novena bienaventuranza, dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Entonces, hoy el día, muchos de nosotros, los creyentes en Jesús,
nos dicen cantidad de cosas, nos dicen panderetos, nos dicen aburridos, que es que ya les lavaron el cerebro, que mejor que no nos dicen. Entonces, Ya está listo. pero qué bueno que nos digan eso, porque eso significa que están viendo algo diferente en nosotros. Y aquí nos dice que bienaventurados si somos así, si somos perseguidos, si somos ajusticiados por eso, si nos critican, es porque estamos haciendo las cosas correctas, porque ya no las hacemos como el mundo las hace. Ya estamos siguiendo el camino de Jesús, sus enseñanzas, el ejemplo que Él nos dio. Porque si no nos atacan, si no nos dicen nada, es porque no ven nada diferente, porque seguimos siendo iguales a lo que hace el mundo, lo que hacíamos antes. No hay nada diferente, entonces, ¿por qué nos van a atacar? Entonces, lo importante es saber de que si estamos haciendo las cosas como Dios nos manda, como la Biblia nos ha enseñado, entonces estamos haciendo cosas diferentes y eso nos va a llevar a otro camino. Es como cuando uno en el trabajo, si uno empieza a trabajar correctamente, a trabajar honestamente, la gente que no trabaja honestamente empieza a ser enemigo de uno. ¿Por qué? Porque uno no les gusta que uno sea así, porque ellos le dicen a uno que uno es sapo, lambón o qué sé yo, pero a uno no le debe importar eso porque uno está es agradando a Dios, porque como siempre he dicho yo no le trabajo al jefe el que me paga, yo le trabajo es a Dios y Dios es el que tiene que ver lo que yo hago. O sea que así esté mi jefe, así yo esté solo, yo tengo que trabajar igual como si estuviera el jefe a mi lado. Entonces, todas esas cosas dice que es uno bienaventurado. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Porque somos cristianos, porque tenemos un nombre. Y si nosotros somos cristianos, debemos de marcar la diferencia porque si no, como lo decía mi esposa ahora, entonces estamos siendo igual que todo el mundo. Que a veces le dicen, no, ¿verdad usted es cristiano? No, yo no creo que usted sea cristiano. Más bien que la gente le diga, oiga, usted es diferente, ¿no? Usted es como, parece como cristiano, ¿cierto? Porque es bonito mirar y miren la recompensa que se tiene, ¿no? Que dice que vamos a tener la paz de Dios, tendremos su riqueza, las riquezas de Dios son ilimitadas. Y no es necesariamente cuando nosotros hablamos la palabra riquezas, no son cosas materiales. Miren, la riqueza de Dios va mucho más allá de eso, va en salud, va en prosperidad, va en nuestros hijos, en cómo se dan todas las cosas. Las cosas materiales, el dinero, las posesiones materiales, eso va y viene. Pero la verdadera riqueza, la riqueza espiritual, la que viene de Dios, es la más importante. Mire, y sobre todo esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice que sirviendo, nosotros debemos aprender a servir como Jesús sirvió. Él vino para darnos un ejemplo. Y cuando nosotros leemos la palabra, cuando hacemos estos estudios, estamos aprendiendo a ver cómo hacen las cosas, cómo hizo Jesús aquí en la tierra, cómo enfrentó tantos problemas que muchas veces son cosas que nosotros también podemos enfrentar hoy en día. Y qué bueno decir, bueno, yo puedo hacer eso, Jesús lo hizo, a Jesús le funcionó, a mí me va a funcionar. Miren que Filipenses 2, del 5 al 8 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que aquí Jesús en este versículo nos está mostrando cómo Jesús pudo hacer las cosas. Y vemos que habla que se humilló, que hizo asimismo las cosas, como hombre se humilló, él se negó a seguir
a estar aquí como Dios. Él vino y sufrió como hombre. Entonces, lo que veíamos ahorita en las bienaventuranzas del principio, hablábamos de que bendito el que es humilde. Aquí nos dice que Jesús vino humilde, se hizo humilde, que estuvo sometido, sujeto a la autoridad. Él lo hizo. Entonces, podemos ver cómo todas estas bienaventuranzas son en realidad esa receta para la felicidad. Por eso, este primer bloque que hemos estudiado de Mateo 5 nos dice que son los estatutos para la felicidad. Entonces, esa es una receta que ojalá podamos cada uno de nosotros tomar cada día y prepararnos para tener esa felicidad. Entonces, de las bienaventuranzas, esto, no sé, ¿tienes algo que agregar? No, este es el sermón del monte, es el primero que hace el Señor, digámoslo así, público, y es muy rico, porque lo que vamos a mirar de ahora hasta el séptimo es como, digamos, la constitución del cristianismo, es como la base es firme, digamos, de la fe y de la creencia como cristianos. Entonces, no sé si alguien tenga algo para aportar. Otro estatuto que a mí personalmente también me gusta mucho, ¿no? Que es una bienaventuranza también, que es en Salmos 128, del 1 al 4. Sí, no sé si quieran buscarlo, porque ahí abarca su esposa y los hijos, esa bienaventuranza, que dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, cuando bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que llena fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ese es otro estatuto, yo pienso que es el temor a Jehová, ¿no? O temor a Dios, que hay que tomar siempre en cuenta en eso, ¿no? Como para añadir esas bienaventuranzas. A David, ¿no? Un muchacho enfrentándose con uno de los gladiadores fuertes de los filisteos, ¿no? Que fue Goliat, ¿no? ¿Quién iba a creer que iba a vencer? Era un muchacho, casi un niño, ¿sí? ¿Y quién iba a pensar que en un futuro iba a ser rey de todo Israel? ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo Dios realmente es todo para nosotros, dependemos de él absolutamente en todo, ¿no? Pero mira que David desde ese momento estaba, ¿cómo se dice? Estaba mostrando lo que era, lo que iba a hacer, porque dice que ninguno como el corazón de David, o sea, de todo el ejército de Israel, ninguno se atrevió a enfrentarlo, y el más chiquitico, el más joven, el más debilucho, tenía un corazón de guerrero, un corazón de león, un corazón como el de Dios, porque él sí se atrevió a creer. ¿Cómo así? Es que él no viene aquí a retar al escuadrón de los hijos del Señor, o sea, Gracias a Dios. los hijos de Dios. Y ahí vemos cómo, desafortunadamente, bueno, Dios tiene todo planeado, cómo vemos lo que es opuesto de David, el rey Saúl, ¿no? Que aún en ese momento era ungido todavía por Dios, ¿no? Porque lo dice David más adelante, ¿no? Que es rey todavía, pero su manera ya de expresarse, dice, ¿cómo vas a poder derrotar? Incluso dice, no, usa mi armadura. Es decir, dudaba ya mucho, ¿no? El poder de Dios, ¿no? Y lo más La triste, fe en Dios, pues. y lo más triste de Saúl es que cuando él ya va a enfrentar al que Dios te bendiga, o sea, ¿estás hablando en serio? Si tú crees que Dios esté contigo, si tú crees esas palabras, ¿por qué no lo enfrentas tú? O sea, si crees que Dios va a estar con él, pues también puede estar con el mismo Saúl. Claro, y es que en ese momento el que debió de enfrentar era el rey de Israel, Claro, el rey Saúl. claro. Sí. Sí, es bien bonito ver todo esto.
y cómo podemos aprender tantas cosas. Ahí hoy salimos con la receta de la felicidad, entonces a ponerla en práctica. Vamos a orar. Ujú. Si no hay más comentarios, vamos a orar entonces para despedirnos. ¿Alguien quiere hacerlo? Bueno, haremos, Padre Dios Todopoderoso, primeramente te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor, que hemos aprendido mucho de esta enseñanza, Señor, a través de los pastores Oscar y Lena, que tú los has usado en esta iglesia, Comunidad Cristiana de Roca de Betel. Te damos gracias por ellos, por sus vidas. Eh, Llénales más de tu amor, de tu bondad, compasión, de tu sabiduría, inteligencia, ciencias, tus hijos, Señor, por medio de tu palabra poderosa es, Señor, maravillosa es, que penetra en nuestro corazón y nuestra mente, que la podamos en práctica, Señor, estas bienaventuranzas en nuestra vida, sea algo real, algo que sea testimonio de mucha gente, Señor, ya no nada más dentro de la iglesia, sino fuera, Señor, en nuestro trabajo, en las escuelas, Señor, etcétera, Señor, que sea esa bendición, no nada más para nuestra familia, sino para mucha gente, Señor, que no sabe, que no conoce de ti, Señor Dios, que vean esa gran diferencia que hay, Señor, en saber y conocer en ti, y aquellas personas que no saben, Padre. Ayúdanos también que en ese momento tengamos ese amor, ese cariño tuyo, esa bondad, Señor, para poderles hablarles de ti, Señor, de tu Hijo Jesucristo, de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en todo eso, Padre mío. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendícenos los que hemos escuchado, Señor, y los que están escuchando en este momento o más tarde, Señor, por medio de este video, Señor. Damos gracias por nuestros seres queridos, nuestras familias, bendícelos. Danos paz, tranquilidad en esta noche, que nuestros cuerpos descansen, Señor, para que tú nos den nuevas fuerzas para el día de mañana, también bendiciéndonos, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.